A lo largo de nuestra serie de Hechos, que por cierto, si queréis poneros al día y no habéis escuchado los sermones anteriores, os animo a ir a nuestro canal de YouTube y ahí puedes empezar a escuchar los sermones de la serie de Hechos desde Hechos capítulo 1, ¿vale? Y puedes ponerte al día. Creo que ha sido un estudio muy beneficioso. Yo puedo decir, para mí, hacer este estudio ha sido muy beneficioso y sé que para cada uno de nosotros. Pero a lo largo de nuestra serie de Hechos, hemos visto varios sermones o discursos. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Hemos visto el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. El sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 3. El sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Hechos 13. El sermón de Pablo ante el Areópago de Atenas, Hechos 17. Y otros más. Pero lo que todos estos discursos tienen en común es que están dirigidos a no creyentes. Nuestro pasaje de hoy es el único discurso de Hechos que está dirigido a creyentes. Pero no solo está dirigido a creyentes, sino a un grupo muy específico de creyentes, a pastores. Versículo 17 dice así: enviando pues desde Mileto, os animo a escuchar el sermón anterior para que tengáis el contexto de lo que está pasando aquí, pero sabemos, ¿no?, que Pablo está viajando a Jerusalén y ha reunido a un grupo de pastores, hombres que él ha entrenado a lo largo de sus diferentes viajes misioneros. Entonces, dice, enviando pues desde Mileto, él está en Mileto, él envía desde Mileto, dice, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El hecho de que este discurso está dirigido a pastores, porque eso es lo que significa ancianos, son pastores, hace que sea difícil de predicar de una manera que podáis aplicarlo a vuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de iglesias hay muy pocos pastores. Y en el caso de nuestra iglesia hay un solo pastor. Entonces, el desafío para mí es predicar este pasaje de una manera que todos vosotros podáis aplicarlo a vuestras vidas. Pero aunque es un desafío y aunque soy el único pastor ahora mismo en esta iglesia, eso no significa que debo saltar este pasaje. Dios en su infinita sabiduría inspiró este pasaje y otros como este para el beneficio de su pueblo. Hay varias razones por las cuales nosotros como iglesia necesitamos pasajes como estos. Por ejemplo, la iglesia necesita saber lo que es un pastor fiel. Necesitáis saber lo que es un pastor fiel para que podáis, como iglesia, hacerme rendir cuentas, porque yo soy vuestro pastor, si no estoy siendo fiel. Y esto es importante, somos una iglesia congregacional, y esto significa que es la iglesia la que ordena a pastores, es la congregación, es los miembros que ordenan a los pastores. Y un pastor debe rendir cuentas a su congregación. Ahora, eso no significa que el pastor tiene que predicar lo que los hermanos quieren que él predique. En otras palabras, mira, no quiero que hables de este tema porque es sensible para mí, ¿verdad? No. No significa eso. Lo que significa es que si el pastor está yendo en contra de la palabra de Dios, no está llevando a cabo su trabajo como pastor, la congregación tiene no solo la potestad, sino también la responsabilidad, tiene el deber de decírselo a su pastor. Así que esta es una razón por la cual esto es relevante para vosotros. Segundo, la iglesia necesita saber los desafíos particulares del ministerio pastoral para saber cómo orar por sus pastores y serles de bendición. Amén. Para entender cuáles son las responsabilidades particulares que Dios ha puesto sobre el pastor. La Biblia dice que los pastores van a rendir cuentas a Dios un día por su congregación, porque velan por vuestras almas. Y por eso no todos deben ser pastores, porque es una responsabilidad tremenda tener que rendir cuentas a Dios por la congregación que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. No solo eso, la iglesia necesita saber qué tipo de hombres afirmar para el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos a quién debemos ordenar como pastor? Este tipo de pasajes nos ayudan. Y por último, hombres dentro de la iglesia que aspiran a ser pastores necesitan saber lo que es un pastor fiel y en qué consiste su trabajo. Así que hay muchas maneras en las que podemos aplicar este pasaje a nuestra vida y a nuestra iglesia.
Y de forma muy particular quisiera decir que ese discurso es importante para nuestra iglesia, porque aunque tenemos un solo pastor ahora mismo, nuestro deseo es tener una pluralidad de pastores, más de un pastor. Esa es nuestra meta. Que haya una pluralidad de pastores, una pluralidad de ancianos liderando esta iglesia. Consideramos que ese es el patrón bíblico. Dios mediante el Señor va a levantar hombres de nuestra congregación para pastorear y todos vosotros vais a estar involucrados en ese proceso de afirmar pastores para el ministerio. Y yo como misionero, y os lo he dicho desde el primer día, hermanos, y vosotros lo sabéis, no voy a estar siempre aquí, porque mi visión, el llamado que Dios ha puesto para mí es de plantar iglesias, fortalecer, edificar las iglesias, establecer líderes y plantar otras iglesias. El tiempo es del Señor, pero es muy importante. Un día me iré y vosotros vais a tener que estar preparados para identificar y afirmar pastores fieles para liderar esta iglesia. Con eso en mente, la pregunta que vamos a contestar de nuestro pasaje de hoy es la siguiente. ¿Qué tipo de pastores necesita la iglesia bíblica de Colmenar? ¿Qué tipo de pastores necesita la iglesia bíblica de Colmenar? Bueno, lo que vamos a estar contestando y viendo este domingo y el domingo que viene es lo siguiente. ¿Qué tipo de pastores necesita la iglesia bíblica de Colmenar? Y lo estoy dirigiendo específicamente a vosotros porque esta es la congregación que el Señor ha puesto bajo mi cuidado. Necesitamos pastores que son ejemplares, que cuidan de sí mismos y de la congregación y que descansan en Dios y en la palabra de su gracia para edificación y perseverancia. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es esa primera parte. ¿Qué tipo de pastores necesita la iglesia bíblica de Colmenar? Necesita pastores que son ejemplares. Y ese va a ser el primer punto, el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Y vamos a estar viendo eso hoy, en el sermón de hoy. El discurso de Pablo comienza y termina con un repaso de su ministerio, del cual su audiencia había sido testigo. Esto lo vemos en la frase, vosotros sabéis. Vosotros sabéis. Lo vemos en el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y luego casi los últimos versículos de su discurso, versículo 33 al 34, una vez más vamos a ver esa frase. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahora, a simple vista podría parecer que Pablo estaba repasando su ministerio entre ellos para jactarse o para que le aplaudieran, ¿verdad? Mira todo lo que he hecho, estoy a punto de irme a Jerusalén, quiero repasar todo lo que yo he hecho para que podáis mirarme a mí y decir, uy, qué grande es Pablo. O podría parecer que Pablo estaba haciendo una defensa de su ministerio porque había hombres que estaban cuestionando su apostolado y mensaje. Pero yo no veo evidencia suficiente para ninguna de estas interpretaciones de este pasaje. Es verdad que hubo momentos donde Pablo tuvo que hacer una defensa de su ministerio, pero no creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Él no está entre hombres que están cuestionando su apostolado. Él tiene otra motivación en repasar su ministerio entre ellos. Lo que veo es que Pablo repasa su ministerio entre ellos, primero para recordarles de su genuino amor y cuidado por ellos. ¿Te has dado cuenta que una persona te puede decir algo, te puede dar una amonestación y tú no lo vas a recibir muy bien porque tú no estás seguro si esa persona realmente tiene tus mejores intereses en mente? ¿Te has dado cuenta de eso? Alguien podría hablar contigo y te podría decir algo incluso que es verdad, pero tú no lo vas a recibir tan bien porque no estás seguro si esa persona realmente te ama y desea lo mejor para ti. Pero cuando, por ejemplo, nuestros padres, y nosotros que hemos tenido el privilegio de tener padres amorosos, ¿verdad? Quizá esa no ha sido tu experiencia, pero si has tenido la oportunidad y el privilegio de tener padres amorosos, como padres, a veces hemos tenido que decir lo siguiente, ¿verdad? Mira, yo te amo.
Y la evidencia de eso es que he estado cuidando de ti desde el día que naciste. No he sido perfecto, pero tengo tus mejores intereses en mente. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Está repasando su ministerio entre ellos para que no se olviden quién les está hablando. Un hombre que realmente se ha sacrificado por el bien, por el máximo bien de ellos. Que no entiendan, que no piensen que lo que les está diciendo en este momento es por su propio interés, para su propio bien, sino más bien para el bien de ellos. Es por eso que él repasa su ministerio. Pero no solo eso, sino, y esto yo creo que es la razón principal, para que sigan su ejemplo. Él repasa su ministerio entre ellos para que sigan su ejemplo. Esto no es nada nuevo en Pablo, por cierto. Y esto puede sonar un poquito extraño para nosotros, porque puede sonar arrogante. ¿Cómo puede un pastor, y vamos a hablar de esto más al final del sermón, ¿verdad? Pero solo rápidamente decir, ¿cómo puede un pastor decir, mira, sigue mi ejemplo? Bueno, nos suena extraño porque no estamos acostumbrados a que Dios puede bendecir a su iglesia con hermanos que son un ejemplo. No perfectos, pero sí que son un ejemplo. Y debemos aspirar a ser ese tipo de creyentes todos. Pero pastores deberían, sin duda, ser un ejemplo. ¿Qué dijo Pablo? No lo tengo ahí en la pantalla, lo voy a decir de memoria, pero ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Así como yo de Cristo. Pablo entendía obviamente que no se trataba tanto de seguirle a él, imitarle a él, sino imitarle conforme él imitaba a Cristo. Entonces, él desea que este grupo de pastores sigan su ejemplo. Ahora, tenemos que dar por sentado que Pablo era un pecador y Pablo no era perfecto. Entonces, en ningún momento Pablo estaría pensando, tenéis que hacer todo exactamente como yo lo hice. No. Pero él sí puede mostrar su vida como un ejemplo para ellos. Y vaya ejemplo que había sido Pablo. Vaya ejemplo que había sido Pablo. Él había sido un ejemplo de servicio sacrificial entre ellos. Y de servir de tal manera que su conciencia estaba limpia. Esto es para mí algo que me humilla grandemente porque es a lo que yo aspiro, lo que yo desearía como pastor. Poder ser un ejemplo de servicio sacrificial y de servir de tal manera que mi conciencia está limpia. Bueno, quisiera hablar primero sobre su sacrificio, su servicio sacrificial. Dice el versículo 19, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, mira que dice, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Pablo entendía que su responsabilidad principal era hacia el Señor. Él no dice sirviéndoos a vosotros, aunque era verdad. ¿Verdad? Pero él no dice eso, sirviéndoos a vosotros. ¿Qué dice? Sirviendo al Señor. En numerosas ocasiones él se refería a sí mismo como siervo. Y en el griego literalmente la palabra es doulos, que significa esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Él se veía a sí mismo como esclavo de Cristo. En las traducciones de las Biblias normalmente lo traducen siervo porque suena menos fuerte que esclavo, pero la traducción literal es esclavo. Se veía a sí mismo como esclavo de Cristo. Él sabía que todo lo que hacía en servicio a los demás era primordialmente un servicio al Señor. Es más, él entendía que la forma de servir al Señor era sirviendo a los santos y a los incrédulos también, por medio de la proclamación del Evangelio. Hermanos, un pastor que entiende que es esclavo de Cristo va a servir bien a su congregación. Un pastor que entiende que es esclavo de Cristo va a servir bien a su congregación. Un pastor no debe servirse a sí mismo, ni debe servir a la congregación como un fin en sí mismo. Esto es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer como si ese fuese el fin en sí mismo. Un pastor debe servir a otros como servicio a Cristo.
Y si lo hace así, su motivación para servir será la correcta. ¿Vale? Porque si un pastor está sirviendo a la congregación como un fin en sí mismo, él está sirviendo a la congregación para recibir algo a cambio de la congregación. Y su motivación no va a ser la correcta. O si está sirviendo a la congregación para sí mismo, obviamente, está haciéndolo para sí mismo, para edificar su propia plataforma. Pero si lo está haciendo para Cristo, su motivación va a ser la correcta. Va a ser por agradecimiento a Cristo y lo que Cristo ha hecho por él. Va a ser por amor a Cristo. Cuando servimos a otros por amor a Cristo, nuestra actitud es completamente diferente, ¿verdad? Nuestra motivación es completamente diferente. Y por obediencia a Cristo, su Señor, ¿verdad? Si un pastor sirve así, sus metas serán las correctas. No el avance de su propio ministerio, sino el avance del reino de Cristo. Y la gloria será toda para el Señor. Porque si el pastor entiende que está sirviendo principalmente a Cristo al servir a la congregación, todo lo que hace lo hace para Dios, para Cristo, ¿verdad? Por eso nos encanta esta expresión en latín, soli Deo gloria. Me encanta a veces terminar cuando escribo ciertas cosas, escribo soli Deo gloria, simplemente para que yo no me olvide que todo lo que hago y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cuando un pastor se ve a sí mismo como siervo de Cristo, su servicio sacrificial es una ofrenda de gratitud a Cristo. Esto es tan importante porque cuando las cosas no van como Él quiere, ¿verdad? No se va a enojar con la congregación, sino que va a alabar a Cristo, quien es su Señor, ¿verdad? Va a entender que lo que hace lo hace por Cristo, no para recibir el aplauso de los hombres, ni siquiera lo hace para los resultados. Lo hace porque su Señor le ha dado ese trabajo para hacer, ¿verdad? Entiende quién es su Señor. Pero ¿dónde vemos el servicio sacrificial de Pablo al Señor? Lo vemos en su humildad. Mira lo que dice el versículo 19, la última parte. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. Algunos han dicho que se puede traducir eso también como con toda humillación, porque hay un paralelismo entre la humildad y la humillación, porque cuando sufrimos, pues esto hace que no estemos en una posición muy exaltada, sino estemos en una posición de humillación. Esto fue lo que experimentó Pablo. Mira que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Siempre los judíos estaban tramando, ¿verdad?, cómo acabar con él. Siempre estaban tramando cómo entorpecer el ministerio de predicación que él llevaba a cabo en cada ciudad donde él iba. Hermanos, la postura de un siervo es humildad, por definición. No puedes ser un siervo si no estás en una postura de humildad. Y la humildad se ve porque, mira, es curioso, la humildad no es algo que tú declaras, es algo que demuestras. ¿Vale? Nosotros no somos humildes porque decimos que somos humildes. Somos humildes en cómo vivimos, en la postura de nuestras vidas. La humildad se ve, hermanos, cuando velamos por el bien de otros, incluso antes que nuestro propio bien. Así es como vemos la humildad. Así definió Pablo la humildad en otro lugar, que a mí me parece precioso. Filipenses 2, del 3 al 4. Me encanta esta definición de la humildad. Esto no solo se aplica a pastores, esto se aplica a cada creyente. Y recuerda que un pastor es simplemente un hermano que es un ejemplo, ¿verdad? Y además es apto para enseñar. Pero mira, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. Aquí va a definir la humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, ¿cómo es posible tener ese tipo de espíritu de humildad? Eso solo es posible si has sido humillado por el Evangelio. En otras palabras, si te has dado cuenta de tu condición de pecador, te has dado cuenta de que has quebrantado la ley de Dios y que lo que Dios te ofrece en Cristo por medio del Evangelio es solo por gracia y que ahora Cristo es tu Señor. Piensa en cómo se convirtió Pablo, ¿verdad? En el camino a Damasco. ¿Y qué le dice después de su conversión? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si Él es nuestro Señor, vamos a estar en una postura de humildad. Si nosotros somos nuestro propio Señor, pues vamos a estar buscando nuestro propio bien y no el bien de los demás. Un corazón humilde prepara al pastor, y puedo decir a todo creyente, para las pruebas. Pero específicamente para el pastor, para las pruebas por causa del ministerio. Servir a Cristo llevará a humillaciones y pruebas. No todo será color de rosa, no todo será prosperidad y avance y multiplicación y nuevos locales y más gente y nuevos ministerios y adulaciones. No, habrá también humillaciones. Pero el siervo de Cristo las sobrelleva por amor a Cristo y para el máximo bien de otros. Pero no solo vemos el servicio sacrificial de Pablo en su humildad, sino también en su proclamación. Aquí es donde vemos el enfoque principal del ministerio de Pablo y cuál debería ser el enfoque de cada pastor. ¿Cuál es el ministerio principal del pastor? La proclamación de la palabra. Y esto es muy importante para la congregación entender, ¿vale? Dios ha ordenado que es por medio de su palabra que su pueblo sea creado. Estas no son palabras menores. El pueblo de Dios es creado, llega a ser por medio de la proclamación de la palabra. En otras palabras, personas se convierten a Cristo por la palabra, pero no solo eso, personas son edificadas por la palabra. Pablo entendía que su ministerio principal era la proclamación de la palabra. Y esto lo vemos en su ejemplo, cómo él anduvo en medio de ellos. ¿Qué dice? En versículo 20 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos vemos tres características de la proclamación de Pablo. Primero, era una proclamación sin reservas. Una proclamación completa. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. En otras palabras, no me he reservado nada de lo que vosotros necesitabais para vuestro crecimiento espiritual. Os lo he dado todo, absolutamente todo. Por eso es tan importante que el pastor de esta iglesia, los pastores que el Señor levante para esta iglesia, sean hombres de la palabra, que conozcan la revelación de Dios, el plan de Dios de redención y que sin temor proclamen todo lo que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué dijo Pablo? Y una vez más, no está en la pantalla. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Algunas partes, no. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que es escritura es inspirado por Dios. Y eso significa, aún esas cosas que ni siquiera se habían escrito cuando Pablo escribió esas palabras. Porque se escribieron algunas cosas después de que Pablo dijo eso, ¿verdad? Aunque se escribieron después, están incluidas en esa afirmación.
toda la Escritura, todo lo que es Escritura, ¿vale? Es inspirado por Dios. ¿Y qué dice? Y útil. La misma palabra que usa aquí Pablo. Yo no he reservado nada que sea útil. ¿Y qué es lo que es útil? Toda la Escritura. ¿Vale? Toda la Escritura. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso lo vemos en el versículo 27, cuando él termina este repaso de su ministerio. ¿Qué dice? Y no he rehuido anunciaros, ¿qué? Todo el consejo de Dios. Ahora, una de las maneras que obedecemos esto como pastores es por medio de un tipo de predicación que llamamos predicación expositiva. Y esto significa que nosotros yo tengo y deseamos que todos los que sean pastores aquí en esta iglesia tengan este deseo de proclamar la palabra de Dios en su contexto, en su totalidad, versículo por versículo, simplemente exponiendo lo que está ahí y aplicándolo a nuestras vidas. Ahora, cuando Pablo dijo, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, no significa necesariamente que logró predicar cada libro de la Biblia, porque es posible que no logremos esa meta. Es la meta, pero puede que no signifique eso. Pero lo que sí significa es que todo el testimonio de la palabra de Dios, todo lo que está ahí para el bien del pueblo de Dios, él fue fiel en enseñarlo. Hay una forma de resumir todo el consejo de Dios. Y es por medio de la proclamación de la ley y el evangelio. Muchos de los grandes hombres de Dios, santos del pasado, resumían toda la escritura de esa manera. La ley y el evangelio. En otras palabras, tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho en Cristo, los indicativos. Esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que somos en Cristo, pero al mismo tiempo tenemos también que proclamar lo que Dios manda de nosotros. ¿Y cuál es la relación entre la ley y el evangelio? Ahora, podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero es tan importante entender la relación entre la ley y el evangelio. ¿Qué propósito tiene la ley? ¿Qué limitaciones tiene la ley? ¿Qué propósito tiene el evangelio? ¿Cómo el evangelio produce en el creyente obediencia a la ley? Cuidado con predicadores que solo se enfocan en un aspecto o en el otro y mezclan la ley y el evangelio, no distinguen correctamente entre la ley y el evangelio y no muestran cómo la ley se cumple en el evangelio. En otras palabras, lo que la ley pedía de nosotros, Cristo cumplió llevando la condenación de la ley sobre sí mismo y nos da el poder para obedecer lo que Dios pide de nosotros. Ley y evangelio, todo el consejo de Dios. No reservó nada. Hermanos, yo sé que todos tenemos cosas que queremos oír, que queremos saber, que queremos aprender, pero el trabajo del pastor es proclamar lo que Dios quiere para su pueblo. No lo que nosotros pensamos que necesitamos. Lo que Dios quiere para su pueblo. No solo eso, era una proclamación transparente, abierta, y también podríamos añadir en todo lugar. Dice, versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Me encanta esto. Porque Pablo tenía un ministerio público donde él proclamaba muchas veces en los centros de la ciudad, en la casa de un tal tirano, ¿verdad? En la escuela de un tal tirano, ¿os acordáis de eso? Que le enseñó cuando estuvo ahí en Éfeso. Un lugar público donde venían personas y escuchaban el evangelio. También donde seguramente la iglesia se congregaba en un lugar mucho más público. Pero luego dice, y en las casas.
Seguramente también se refiere a esos cultos que se llevaban a cabo en las casas. Pero lo que yo quiero que prestéis atención a esto es que su mensaje era completamente transparente. Él no decía una cosa en privado y luego decía otra cosa en público, sino que era consecuente su mensaje. Lo que él decía en privado lo proclamaba en voz alta, ¿verdad? Un pastor debe tener el valor de ser transparente en su mensaje. Pero no solo eso, era una proclamación inclusiva. Ahora, cuando hablo de inclusivo, yo sé que hay una forma mala de definir esa palabra, pero inclusive simplemente significa que incluye. En otras palabras, él no excluía a un grupo de personas en su proclamación. Porque dice en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles. Él había proclamado el reino de Dios en medio de ellos. ¿Y qué significa eso? El reino de Dios significa que en Cristo, con la venida del Mesías, el Evangelio ha llegado a todas las naciones, ¿verdad? Y él era fiel en dar testimonio de que el Evangelio era para todas las naciones, en cómo él predicaba a todos sin discriminación. Hombres y mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles. La proclamación de Pablo era completa, abierta, inclusiva, pero ¿cuál era el contenido de su mensaje? Versículo 21, la última parte. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante entender que el arrepentimiento y la fe no es el Evangelio en sí, ¿vale? Cuando hablamos del arrepentimiento y la fe, no estamos hablando del Evangelio en sí. El Evangelio en sí son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliar a pecadores a sí mismo. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo, no nuestra respuesta. Entonces es importante que entendamos qué es el Evangelio. Es la vida perfecta de Cristo, es su muerte en sustitución por nuestros pecados, es su resurrección en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Verdad? Todo lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos para Él. Pero el arrepentimiento y la fe es la única respuesta al Evangelio que hace que seamos partícipes de lo que Cristo obró por nosotros en el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender. No es suficiente predicar el Evangelio, el pastor debe llamar a los hombres al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda. Son gracias que Dios da al hombre que son inseparables. El arrepentimiento, amigos, es un cambio de dirección que implica darle la espalda a algo. Es un cambio de mente que implica una nueva forma de pensar. Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios. Eso significa que antes de arrepentirnos pensábamos de una manera acerca de Dios y ahora lo vemos de otra manera. Antes veíamos nuestro pecado como algo bueno y aceptable, ahora lo vemos como una ofensa contra Dios. Antes adorábamos a nuestros ídolos, aquellos ídolos reconocidos, los que reconocíamos como ídolos o no reconocidos, porque todos tenemos ídolos no reconocidos en nuestras vidas. Ahora vemos a nuestros ídolos como dioses falsos y reconocemos al Dios Trino como el único verdadero Dios. La fe es la otra cara de la moneda. Si el arrepentimiento es un cambio de dirección que implica darle la espalda a algo, entonces la fe es a quién miramos ahora. No se trata solo de darle la espalda al pecado, como si de alguna manera la conversión o la salvación la recibimos cuando nosotros limpiamos nuestras vidas y ordenamos nuestras vidas y arreglamos todos nuestros problemas. No. Son gracias inseparables el arrepentimiento y la fe. Van de la mano el arrepentimiento y la fe. Sí, el arrepentimiento es un cambio de mente, es darle la espalda al pecado, pero si le das la espalda al pecado, ahora estás mirando ¿a quién? A Cristo. Estás mirando a Cristo.
en la conversión, lo que llamamos el acto de arrepentirnos y creer el Evangelio. Le damos la espalda al pecado y a nuestros ídolos y miramos a Cristo, descansando en su obra perfecta por nosotros, en su vida, muerte y resurrección. Hermanos, el pastor no solo debe predicar todo el consejo de Dios en todo lugar, de forma transparente a toda persona, sino que debe llamar a los hombres a convertirse a Cristo. Arrepentimiento y fe. El trabajo del pastor no es predicar lo que los hombres quieren oír. No es hacer una encuesta para determinar qué temas la congregación quiere oír. No es dar una charla motivacional. Puedes ver muchas de esas en YouTube y seguro son geniales. Puedes ver un montón de TED Talks, ¿no? Charlas estas de TED. Muy bien, puedes aprender todo tipo de cosas. Pero cuando venimos a la iglesia no venimos para participar o ver un TED Talk. El trabajo del pastor es llevar a los hombres a un punto de decisión. O es Cristo o es nuestro pecado. O es Dios o es nuestros ídolos. Es Dios quien da a los hombres la gracia del arrepentimiento y la fe. Amén. Si dependiera del pastor, producir eso en los hombres sería imposible. Es Dios quien da esa gracia, pero Dios usa la predicación fiel como el medio para producir en los hombres, por el Espíritu Santo, esa conversión. ¿Conversión qué significa? Un cambio, ¿verdad? Un cambio. Hermanos, el pastor debe predicar de tal manera, fielmente las Escrituras, con la intención de ver cambios, ¿verdad? Que personas que no son de Cristo se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Que el pueblo de Dios se arrepienta de forma progresiva, porque la vida cristiana empieza con arrepentimiento y sigue con arrepentimiento. Y que crezcamos en nuestra fe y confianza de Cristo. Que nuestras vidas sean diferentes. Quizás estás aquí y no puedes decir con toda confianza que te has convertido a Cristo. Mi deseo para ti es que entiendas cómo todo lo que Cristo obró en su vida, muerte y resurrección puede aplicarse a ti. Y la respuesta de la Biblia es la siguiente: para ser salvo, para ser salva, debes arrepentirte y poner tu fe en Cristo Jesús. Si lo haces, las buenas nuevas para ti en esta mañana son que serás salvo, serás salva. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Permite que después del culto te podamos explicar claramente por las Escrituras cómo tú puedes saber que eres de Cristo, que tus pecados han sido perdonados. Entonces vemos el servicio sacrificial de Pablo en su humildad y en su proclamación, y por último lo vemos en su resolución. En los siguientes versículos 22 al 25, Pablo pasa de repasar su ministerio entre ellos, o sea, el pasado, a revelar su futuro, el cual el Espíritu Santo le había dado a conocer parcialmente, no del todo. Él no sabía todo lo que le iba a pasar, pero sí en parte. Pasa del vosotros sabéis al yo sé. En otras palabras, os voy a decir algo que vosotros no sabéis, que solo yo sé en este momento. Y en ese proceso él demuestra su resolución presente de llevar a cabo el ministerio que el Señor, su Señor, Cristo Jesús, le había dado a pesar de lo que le esperaba. Versículos 22 al 25. Quiero leeros, hermanos, estos versículos. Dice así: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Eso significa impulsado por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que me dirige a mí. Eso es lo que significa eso. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba determinado a acabar la carrera y completar el ministerio que el Señor le había dado, a pesar de todas las dificultades que le esperaban. Porque entendía que su vida no era suya, sino de Cristo su Señor. Y entendía el objetivo de su misión: dar testimonio de la gracia de Dios hasta lo último de la tierra.
Aquí es donde vemos que Pablo estaba completamente identificado con Cristo. Un tema que hemos visto ya muchas veces con los apóstoles y con Pablo. Al igual que Cristo cumplió su misión divina y lo hizo sabiendo lo que le esperaba, Pablo también estaba determinado a cumplir su misión a pesar de lo que el Espíritu Santo le mostró que sucedería con él. De Jesús escribió el autor de Hebreos lo siguiente en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, un pastor debe tener claro su llamado. Ahora, yo sé que hay mucha confusión acerca del llamado pastoral. Y yo no estoy diciendo que un hombre tiene que haber tenido alguna experiencia mística, sobrenatural, que demuestra que Dios le ha llamado para el ministerio. Tampoco creo que Dios llama a pastores hoy de la misma manera que llamó a Pablo, porque Pablo fue un apóstol, con una misión particular de parte de Dios. Y no hay apóstoles hoy. Pero sí tiene que tener claro el pastor que Dios ha puesto el deseo de pastorear en él. Y ese deseo ha sido confirmado por sus pastores y su congregación. Ha sido afirmado al ministerio, ha sido ordenado al ministerio. Sin esa convicción, no perseverará cuando las pruebas y dificultades ministeriales vienen. Pero el pastor tiene que tener claro también cuál es su objetivo. Y no es otro que dar testimonio de la gracia de Dios. Dar testimonio de la gracia de Dios. Un pastor debe ser un ministro de la gracia de Dios por medio del Evangelio. Debe ser un pastor que ha sido transformado por la gracia de Dios y que anuncia fielmente el Evangelio de la gracia de Dios. Tiene que tener el Evangelio en el centro de toda su labor. Hermanos, el Evangelio es el anuncio de la gracia de Dios en Cristo. Si al anuncio del Evangelio mezclamos obras con gracia, entonces ya no tenemos el Evangelio de la gracia. Tenemos otro mensaje que no podemos llamar el Evangelio. La implicación de esto es que una religión o denominación que predica un mensaje de salvación por obras, aunque esas obras sean solo un porcentaje de lo que está predicando, no está predicando el Evangelio y por lo tanto no es una verdadera iglesia. Y un pastor que predica un mensaje de salvación por obras no es un pastor, es un falso maestro. Romanos 4, del 4 al 5 dice esto: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, y esto solo para la gloria de Dios. Ese es el mensaje del pastor fiel. Hemos visto el ejemplo de Pablo en su servicio sacrificial, manifestado en su humildad, proclamación y resolución. Pero quisiera terminar hablando del ejemplo de Pablo en su conciencia limpia. Pablo miró atrás a su ministerio entre todos los pastores presentes en Mileto y les dijo: tengo la conciencia limpia. Qué precioso sería poder terminar mi ministerio pastoral de esa manera. Dice versículo 26 al 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa expresión, estoy limpio de la sangre de todos, se refiere a un pasaje en el libro de Ezequiel, donde Dios asemeja al ministerio del profeta Ezequiel como el ministerio de una atalaya. ¿Sabéis lo que es una atalaya? Uno que tenía que estar en la torre y tenía que mirar si venía el enemigo, y su trabajo, ¿cuál era? Tocar la trompeta, ¿verdad? Tenía una responsabilidad clara y definida. Mira, os lo voy a leer, Ezequiel 33, del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová, este es Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas al que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y luego, más adelante, Dios le dice a Ezequiel, tú eres ese atalaya. Tu trabajo es simplemente decir lo que yo te digo que digas, nada más. A eso está aludiendo aquí Pablo, con ese lenguaje de soy limpio de la sangre de todos. Hermanos, para que un pastor tenga la conciencia limpia, no necesita un gran ministerio, en términos humanos. No necesita haber sido perfecto en todas sus decisiones. Eso sería imposible, ¿verdad? Solo necesita haber sido fiel en el ministerio que Dios le ha llamado a llevar a cabo. El atalaya solo era responsable de proclamar, ¿verdad? De ser fiel en proclamar la palabra de Dios. Ahora, si el que escuchaba no recibía, pues esa no era la responsabilidad del atalaya, ¿verdad? La responsabilidad del pastor, y por eso es una responsabilidad tan seria, es proclamar todo el consejo de Dios. Proclamar fielmente y correctamente el Evangelio al pueblo de Dios. Eso es lo principal que se le debe y puede pedir a un pastor, además de su carácter, obviamente. ¿Qué tipo de pastores necesita la Iglesia Bíblica de Colmenar? Pastores que siguen el ejemplo de Pablo. Pero ¿cómo puede un hombre seguir el ejemplo de Pablo? Si no todos son Pablo. Muy simple, siendo un ejemplo como Pablo. En otras palabras, seguir el ejemplo de Pablo es ser un pastor ejemplar. Ahora, en cierto sentido, todos somos llamados a ser ejemplos, los unos a los otros. Pero de forma especial y particular, Dios ha llamado a los pastores a ser ejemplos para la Iglesia de Dios. Por eso a los pastores se les llama ancianos, ¿sabías eso? No porque necesariamente sean viejos o mayores, aunque podrían serlo, sino porque son maduros y ejemplares. En 1 Pedro 5, del 1 al 3, Pablo escribe a los ancianos y les dice, Pedro les escribe a los ancianos y dice esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios, dar de comer a las ovejas. Eso es lo que significa. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, con un liderazgo dominante, imponente, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Por eso también los requisitos del obispo en 1 Timoteo, que leímos hace un rato, y Tito, son principalmente acerca de carácter y no tanto de aptitud. Porque un pastor debe ser un creyente ejemplar en todas las áreas de su vida cristiana. Y esas son palabras mayores. El ejemplo de Pablo que hemos visto en nuestro pasaje de hoy no es para nada exhaustivo, obviamente no nos habla de todo lo que un pastor debe ser. Hay más áreas en las que el pastor debe ser un ejemplo que no hemos podido ver hoy. Pero hay otra área, en la que el pastor debe ser un ejemplo, con la que quisiera terminar el sermón de hoy. Y es en ser un ejemplo de la gracia de Dios. Un ejemplo de la gracia de Dios. Debo ser honesto, este sermón ha sido muy difícil de estudiar y predicar para mí, porque cuando veo el ejemplo de Pablo, veo muy claramente mis carencias y pecados. Veo que no he sido siempre el mejor ejemplo y que me falta todavía mucho. Pero hay una manera que siempre espero poder ser un ejemplo para vosotros, y es siendo un testimonio de la gracia de Dios. Hermanos, yo no solo debo predicaros el Evangelio de la gracia a vosotros, sino que debo predicármelo a mí mismo también. Y al hacerlo puedo mostrar, aún en mis carencias y pecados, el poder transformador de la gracia de Dios.
Cuando decimos que un pastor debe ser un ejemplo, no estamos diciendo que en ningún momento va a pecar, que en ningún momento va a fallar. Lo que estamos diciendo es que aun cuando peca y aun cuando falla, puede seguir siendo un ejemplo. ¿Cómo? Dando a conocer la gracia de Dios, primero, para perdonar al pecador y segundo, para transformar al pecador. El pastor debe estar mostrando un ejemplo de cómo el Evangelio no solo nos justifica, no solo nos perdona, sino cómo el Evangelio tiene el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, vosotros como congregación tenéis el privilegio también de ver cómo el Evangelio funciona en la vida del pastor. Y como cada día más el pastor, por la gracia de Dios y con vuestra ayuda, está creciendo. Entonces, cuando el pastor se equivoca, toma una mala decisión, o incluso cuando peca, y no estamos hablando de algún pecado que le descalifique como pastor, ¿vale? Porque sabemos que hay ciertos pecados que sí le descalificarían. Y yo esperaría que si eso sucediera, que vosotros, por amor a mí, votaríais y dijerais, ya no puedes ser el pastor de esta iglesia. Pero estoy hablando de pecados que no descalifican, ¿verdad? Qué precioso es que vosotros podáis ver que el Evangelio también funciona en mi vida. Y cuando yo peco, decir, he fallado, perdóname. Y luego ver cómo el Evangelio va transformando mi vida. En que cada día más, por la gracia de Dios, soy un mejor esposo. O que cada día más, por la gracia de Dios, soy un mejor padre. Y un mejor pastor para vosotros. Entonces, cuando decimos que necesitamos pastores ejemplares, no estamos buscando a grandes hombres de Dios. Porque tengo noticias para ti, no existen grandes hombres de Dios. Estamos buscando simplemente hombres de un gran Dios. Hombres de un gran Dios, que son testimonio vivo de la gracia de Dios. Amén. Entonces, hombres, aquí, deberías vivir tu vida de tal manera, independientemente de si Dios quiere que seas pastor o no, ¿vale? Porque Dios tiene que poner el deseo también en tu corazón, pero deberías vivir tu vida de tal manera que estás calificado para ser un pastor. Deberías aspirar a eso, por lo menos. Y hermanas, también, no para ser pastora, pero sí deberías ser un ejemplo. Y también puedes ser un testimonio de la gracia de Dios, ¿verdad? Todos podemos ser un testimonio de la gracia de Dios. Porque todos debemos proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Pero no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. El Evangelio es glorioso. Y no solo nos ha salvado, no solo nos ha redimido, sino que nos ha transformado y está obrando en nuestras vidas. Así que, hermanos, os voy a dejar con eso hoy. El domingo que viene vamos a seguir viendo más acerca de lo que es un pastor y qué tipo de pastor necesitamos aquí en la Iglesia Bíblica de Colmena. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y, Señor, te pido que nos ayudes como congregación para Señor, primero ser creyentes que entiendan el Evangelio, creyentes que te aman, que tienen vidas ejemplares. Y Señor, de ese grupo, te pido que tú levantes hombres que puedan ser un ejemplo. Hombres que puedan ser reconocidos algún día como pastores. Hombres que puedan ser pastores en esta congregación, hombres que puedan ser enviados a otras congregaciones para pastorear. Ayúdanos a todos a aspirar a ser creyentes ejemplares. Señor, testimonios de la gracia de Dios.
bendice tu palabra en esta mañana. Aplícala según tu voluntad. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.